En el año 2003, bajo las arenas del desierto occidental de Egipto, unos instrumentos de medición detectaron algo que no debería existir. Una ciudad de 12 kilómetros cuadrados, enterrada, con una tecnología de construcción que no corresponde a ninguna civilización conocida. El polvo del desierto egipcio guarda secretos que parecen susurrar desde el silencio. Durante siglos, el viento ha borrado huellas, ha sepultado imperios y ha convertido ciudades en leyendas. Pero hay algo diferente en esta historia, algo que escapa a los patrones que conocemos del antiguo Egipto. Cuando pensamos en las grandes construcciones egipcias, nos vienen a la mente las pirámides de Giza, el Valle de los Reyes, los templos de Karnak, estructuras colosales que siguen un orden, una geometría, una forma de entender el espacio que los arqueólogos han estudiado durante décadas. Los egipcios construían siguiendo las direcciones cardinales, sus calles se orientaban hacia el Nilo, sus templos miraban hacia donde el sol nacía cada mañana. El desierto occidental de Egipto se extiende más allá de donde la vista alcanza. Es un mar de arena dorada que se pierde en el horizonte, donde el calor crea espejismos y donde el silencio es tan profundo que casi se puede tocar. Aquí, a 300 kilómetros de cualquier asentamiento conocido, la tecnología moderna reveló algo extraordinario. Los instrumentos de radar penetraron bajo las capas de arena acumuladas durante milenios, y lo que encontraron desafía todo lo que sabemos sobre el urbanismo antiguo. La orientación de las calles no sigue ningún patrón egipcio. La geometría de los bloques no corresponde a las construcciones del Mediterráneo antiguo. La escala de las estructuras individuales rompe con todos los esquemas conocidos en África. Esto está documentado. La Agencia Espacial Europea publicó estas imágenes como muestra de la capacidad técnica de sus satélites. Las coordenadas están ahí. En los metadatos de las fotografías, cualquiera puede acceder al archivo y verlas. Pero aquí es donde la historia se vuelve más intrigante. En el año 2005, el Consejo Supremo de Antigüedades egipcio organizó una expedición terrestre. Un equipo especializado viajó hasta esa zona perdida del desierto occidental. Llegaron, investigaron, documentaron lo que encontraron. Y nunca publicaron el informe. Esa expedición se ha convertido en una sombra, en un misterio dentro del misterio. ¿Qué vieron realmente bajo esas arenas? ¿Qué encontraron que hizo que su informe nunca viera la luz? Para entender la magnitud de este enigma, hay que conocer cómo trabajaban realmente los antiguos egipcios. Durante más de 3000 años, desde las primeras dinastías hasta la época ptolemaica, siguieron patrones constructivos muy claros. Sus ciudades crecían alrededor del Nilo porque el río era vida. Sus templos se alzaban siguiendo cálculos astronómicos precisos. Sus tumbas se orientaban hacia el oeste, donde cada tarde moría el dios Ra. Los faraones construían pensando en la eternidad. Cada piedra tenía un propósito. Cada pasadizo escondía un significado. Cada cámara sellada guardaba secretos que conectaban el mundo de los vivos con el reino de los muertos. Y todo seguía un orden sagrado. Unas reglas que se transmitían de generación en generación entre los maestros constructores. Pero esta ciudad enterrada no respeta esas reglas. Imaginar el momento del descubrimiento provoca escalofríos. Los técnicos analizando las imágenes de radar, viendo aparecer en sus pantallas los contornos de algo que no esperaban. Calles que se cruzan en ángulos imposibles. Bloques de construcción que desafían la lógica arquitectónica egipcia. Estructuras cuyo tamaño y disposición no encajan en ningún manual de arqueología. El desierto occidental de Egipto siempre ha sido tierra de misterios. Aquí se encuentra el desierto blanco, con formaciones rocosas que parecen esculturas alienígenas. Aquí está Siwa, el oasis donde Alejandro Magno consultó al oráculo de Amón. Aquí se perdieron caravanas enteras que nunca volvieron a aparecer. Los beduinos de la zona cuentan historias que sus abuelos les transmitieron. Hablan de ruinas que aparecen y desaparecen con las tormentas de arena. De luces extrañas que bailan en el horizonte durante las noches sin luna. De sonidos que emergen del subsuelo cuando el viento amaina. Esto ya entra en tradición oral,
en el territorio de las leyendas, pero a veces, las leyendas guardan fragmentos de verdad que el tiempo ha deformado. Lo que sí está comprobado es que esa zona del desierto occidental esconde anomalías geológicas. Los estudios de las últimas décadas han detectado formaciones subterráneas que no encajan con la estructura natural del terreno. Cavidades demasiado regulares para ser naturales, patrones geométricos que sugieren intervención humana. Y luego está el silencio oficial que rodea a aquella expedición de 2005. Los miembros del equipo que viajó hasta las coordenadas exactas firmaron acuerdos de confidencialidad. Las fotografías que tomaron no se han hecho públicas. Los hallazgos que documentaron permanecen clasificados. Solo se filtró una información. Confirmaron que hay estructuras artificiales bajo la arena. Estructuras que no corresponden a ninguna civilización conocida. Esto nos lleva a preguntarnos sobre los límites de nuestro conocimiento del antiguo Egipto. Durante décadas, los egiptólogos han trabajado con la certeza de que conocen los patrones constructivos, las técnicas arquitectónicas y los métodos de planificación urbana. Pero esta ciudad enterrada sugiere que hay capítulos de la historia egipcia que aún no hemos leído. Tal vez existieron civilizaciones anteriores a las dinastías oficiales. Tal vez hubo contactos con culturas que llegaron desde lugares lejanos. O tal vez los propios egipcios desarrollaron tecnologías que perdieron con el tiempo y que no han quedado registradas en los papiros que conservamos. El desierto tiene una forma particular de preservar el pasado. La arena actúa como un manto protector que mantiene intactas estructuras que en otros climas habrían desaparecido hace milenios. Pero también es un guardián celoso que solo revela sus secretos cuando quiere. Las imágenes de radar muestran una ciudad completa. Calles principales que se ramifican en avenidas secundarias. Bloques de edificaciones que forman patrones geométricos complejos. Espacios abiertos que podrían haber sido plazas o centros ceremoniales. Todo diseñado siguiendo una lógica urbana que no reconocemos. La escala es lo que más desconcierta a los especialistas. 12 kilómetros cuadrados es una superficie inmensa para una ciudad antigua. Para ponerlo en perspectiva, es más grande que muchas ciudades modernas de tamaño medio. Construir algo así requería recursos, organización y una población considerable. Y todo eso a 300 kilómetros del Nilo en pleno desierto. ¿Cómo transportaban los materiales de construcción? ¿De dónde sacaban el agua para mantener a los trabajadores? ¿Qué tipo de civilización era capaz de levantar una metrópoli en un lugar tan inhóspito? Los trabajos de campo modernos han demostrado que el clima del desierto occidental no siempre fue tan árido como ahora. Hace miles de años, esa región tenía un clima más húmedo. Había ríos, lagos y vegetación abundante. Pero los cambios climáticos la convirtieron gradualmente en el desierto que conocemos hoy. Es posible que esta ciudad misteriosa se construyera durante ese periodo más favorable, cuando el agua fluía y la vida prosperaba en lugares que ahora son pura arena. Pero eso no explica su tecnología constructiva extraña ni sus patrones urbanísticos únicos. Los análisis de las imágenes satelitales revelan detalles fascinantes. Algunas estructuras parecen tener formas circulares, poco comunes en la arquitectura egipcia tradicional. Otras muestran líneas perfectamente rectas que se extienden por kilómetros, como si hubieran sido trazadas con instrumentos de precisión que supuestamente no existían en la antigüedad. Y luego están esas formaciones que los técnicos no saben cómo clasificar. Patrones geométricos que no encajan en ninguna categoría arquitectónica conocida. Estructuras que parecen formar símbolos cuando se observan desde gran altura. Como si toda la ciudad hubiera sido diseñada para ser vista desde el cielo. La conexión con el antiguo Egipto va más allá de la ubicación geográfica. Esta cultura siempre tuvo una relación especial con las estrellas, con la geometría sagrada y con la construcción de monumentos que desafiaban las limitaciones técnicas de su época. Archivos que supuestamente contenían los planos originales para construir monumentos que conectaran la tierra con el cielo. Monumentos que permitieran a los faraones acceder directamente a la sabiduría de los dioses sin necesidad de intermediarios sacerdotales. La expedición de 2005
encontró evidencias de estas búsquedas antiguas. Entre las estructuras detectadas por el radar, hay formaciones que podrían corresponder a campamentos organizados según patrones egipcios tradicionales, como si generaciones de exploradores hubieran establecido bases temporales para investigar las ruinas de la ciudad misteriosa. Como si los propios faraones hubieran sido arqueólogos de su propio pasado perdido. Los jeroglíficos encontrados en algunas tumbas del Imperio Medio contienen símbolos que no aparecen en ningún manual de escritura egipcia. Son símbolos que parecen representar conceptos para los que el idioma ordinario no tenía palabras. Los egiptólogos los han catalogado como escritura ceremonial, asumiendo que eran variaciones decorativas de los jeroglíficos estándar. Pero cada vez hay más evidencias de que podrían ser fragmentos de un sistema de escritura más antiguo y más complejo. Un sistema que tal vez se utilizaba en esa ciudad enterrada del oeste. Las tradiciones esotéricas egipcias hablan de 3 niveles de conocimiento. El conocimiento público, que se enseñaba en las escuelas de escribas y se grababa en los muros de los templos. El conocimiento sacerdotal, reservado a los iniciados en los misterios de cada dios. Y el conocimiento primordial, que solo podían manejar quienes habían demostrado estar preparados para comprender verdades que podían cambiar la realidad misma. Este tercer nivel era tan peligroso como poderoso. Los textos advierten que quienes accedían a él sin la preparación adecuada podían perder la cordura o incluso desvanecerse de la existencia. Por eso se guardaba en lugares remotos, protegido por guardianes que no eran completamente humanos. El desierto occidental era uno de esos lugares. Los análisis más detallados de las imágenes satelitales han revelado que la ciudad enterrada no está completamente vacía. Hay estructuras que muestran signos de actividad reciente. No actividad humana moderna, sino algo diferente. Alteraciones en los patrones electromagnéticos que sugieren la presencia de fuentes de energía que no deberían existir bajo tierra. Variaciones térmicas que indican procesos activos en el subsuelo. Como si la ciudad antigua siguiera funcionando de alguna manera después de milenios de abandono. Los sensores sísmicos han detectado vibraciones regulares que emergen desde esas profundidades. Vibraciones que siguen patrones demasiado precisos para ser fenómenos naturales. Algunos investigadores han sugerido que podrían ser los restos de algún tipo de maquinaria antigua. Otros proponen explicaciones menos convencionales. Los egipcios creían que ciertas construcciones podían capturar y almacenar energías cósmicas. La Gran Pirámide, por ejemplo, está diseñada para resonar con frecuencias terrestres específicas. Sus cámaras internas generan efectos acústicos que alteran los estados de conciencia. Sus proporciones matemáticas reflejan constantes universales que conectan lo terrestre con lo celestial. Si los constructores de la ciudad occidental dominaban estos conocimientos a un nivel superior, es posible que crearan estructuras capaces de mantener cierta actividad durante milenios. Estructuras que funcionaran como repositorios eternos de información y energía. La conexión entre esta ciudad perdida y los grandes misterios del antiguo Egipto se extiende hasta los últimos días de la civilización faraónica. Cuando Alejandro Magno conquistó Egipto en el año 332 antes de nuestra era, una de sus primeras acciones fue consultar los archivos del templo de Ptah en Memphis. Según las crónicas de sus generales, el conquistador macedonio pasó semanas estudiando mapas antiguos, que mostraban ubicaciones de tesoros de conocimiento dispersos por todo Egipto. Uno de esos mapas señalaba una ubicación en el desierto occidental que coincide aproximadamente con las coordenadas de la ciudad enterrada. Cleopatra, la última faraona, organizó expediciones secretas hacia esa misma región durante los años finales de su reinado, mientras Roma se acercaba y su mundo se desmoronaba. Ella buscaba desesperadamente acceso a los poderes que habían hecho grande a Egipto durante 3 milenios. Los historiadores han interpretado estas expediciones como intentos de recuperar tesoros materiales para financiar la resistencia contra Octavio, pero tal vez buscaba algo mucho más valioso que oro o joyas. La última expedición de Cleopatra hacia el oeste partió de Alejandría en la primavera del año 30 antes de nuestra era.
regresó 3 meses después. Los supervivientes hablaban de maravillas y terrores que habían encontrado bajo las arenas. Hablaban de cámaras que contenían el conocimiento de los dioses. Y hablaban de guardianes que no permitían que ese conocimiento saliera de su custodia. Pocas semanas después, Cleopatra tomaba la decisión de quitarse la vida antes que enfrentar la humillación de ser exhibida como trofeo en Roma. Archivos que supuestamente contenían los planos originales para construir monumentos que conectaran la tierra con el cielo. Monumentos que permitieran a los faraones acceder directamente a la sabiduría de los dioses sin necesidad de intermediarios sacerdotales. La expedición de 2005 encontró evidencias de estas búsquedas antiguas. Entre las estructuras detectadas por el radar hay formaciones que podrían corresponder a campamentos organizados según patrones egipcios tradicionales, como si generaciones de exploradores hubieran establecido bases temporales para investigar las ruinas de la ciudad misteriosa. Como si los propios faraones hubieran sido arqueólogos de su propio pasado perdido. Los jeroglíficos encontrados en algunas tumbas del Imperio Medio contienen símbolos que no aparecen en ningún manual de escritura egipcia. Son símbolos que parecen representar conceptos para los que el idioma ordinario no tenía palabras. Los egiptólogos los han catalogado como escritura ceremonial, asumiendo que eran variaciones decorativas de los jeroglíficos estándar. Pero cada vez hay más evidencias de que podrían ser fragmentos de un sistema de escritura más antiguo y más complejo. Un sistema que tal vez se utilizaba en esa ciudad enterrada del oeste. Las tradiciones esotéricas egipcias hablan de 3 niveles de conocimiento. El conocimiento público, que se enseñaba en las escuelas de escribas y se grababa en los muros de los templos. El conocimiento sacerdotal, reservado a los iniciados en los misterios de cada dios. Y el conocimiento primordial, que solo podían manejar quienes habían demostrado estar preparados para comprender verdades que podían cambiar la realidad misma. Este tercer nivel era tan peligroso como poderoso. Los textos advierten que quienes accedían a él sin la preparación adecuada podían perder la cordura o incluso desvanecerse de la existencia. Por eso se guardaba en lugares remotos, protegido por guardianes que no eran completamente humanos. El desierto occidental era uno de esos lugares. Los análisis más detallados de las imágenes satelitales han revelado que la ciudad enterrada no está completamente vacía. Hay estructuras que muestran signos de actividad reciente. No actividad humana moderna, sino algo diferente. Alteraciones en los patrones electromagnéticos que sugieren la presencia de fuentes de energía que no deberían existir bajo tierra. Variaciones térmicas que indican procesos activos en el subsuelo. Como si la ciudad antigua siguiera funcionando de alguna manera después de milenios de abandono. Los sensores sísmicos han detectado vibraciones regulares que emergen desde esas profundidades. Vibraciones que siguen patrones demasiado precisos para ser fenómenos naturales. Algunos investigadores han sugerido que podrían ser los restos de algún tipo de maquinaria antigua. Otros proponen explicaciones menos convencionales. Los egipcios creían que ciertas construcciones podían capturar y almacenar energías cósmicas. La Gran Pirámide, por ejemplo, está diseñada para resonar con frecuencias terrestres específicas. Sus cámaras internas generan efectos acústicos que alteran los estados de conciencia. Sus proporciones matemáticas reflejan constantes universales que conectan lo terrestre con lo celestial. Si los constructores de la ciudad occidental dominaban estos conocimientos a un nivel superior, es posible que crearan estructuras capaces de mantener cierta actividad durante milenios. Estructuras que funcionaran como repositorios eternos de información y energía. La conexión entre esta ciudad perdida y los grandes misterios del antiguo Egipto se extiende hasta los últimos días de la civilización faraónica. Cuando Alejandro Magno conquistó Egipto en el año 332 antes de nuestra era, una de sus primeras acciones fue consultar los archivos del templo de Ptah en Memphis. Según las crónicas de sus generales, el conquistador macedonio pasó semanas estudiando mapas antiguos, que mostraban ubicaciones de tesoros de conocimiento dispersos por todo Egipto. Uno de esos mapas
señalaba una ubicación en el desierto occidental que coincide aproximadamente con las coordenadas de la ciudad enterrada. Cleopatra, la última faraona, organizó expediciones secretas hacia esa misma región durante los años finales de su reinado, mientras Roma se acercaba y su mundo se desmoronaba. Ella buscaba desesperadamente acceso a los poderes que habían hecho grande a Egipto durante 3 milenios. Los historiadores han interpretado estas expediciones como intentos de recuperar tesoros materiales para financiar la resistencia contra Octavio, pero tal vez buscaba algo mucho más valioso que oro o joyas. La última expedición de Cleopatra hacia el oeste partió de Alejandría en la primavera del año 30 antes de nuestra era. Regresó 3 meses después. Los supervivientes hablaban de maravillas y terrores que habían encontrado bajo las arenas. Hablaban de cámaras que contenían el conocimiento de los dioses. Y hablaban de guardianes que no permitían que ese conocimiento saliera de su custodia. Pocas semanas después, Cleopatra tomaba la decisión de quitarse la vida antes que enfrentar la humillación de ser exhibida como trofeo en Roma. El desierto egipcio conserva estos secretos porque entiende la paciencia. Ha visto nacer y morir imperios. Ha observado cómo la arena borra las huellas de los poderosos y convierte en leyendas a quienes creían ser eternos. Pero también preserva lo esencial, lo que trasciende el tiempo y conecta cada generación con las verdades fundamentales sobre nuestro lugar en el cosmos. La ciudad enterrada del oeste no es solo un misterio arqueológico. Es un recordatorio de que la historia humana contiene capítulos que aún no hemos aprendido a leer. Y tal vez, cuando estemos preparados para comprender esas lecciones, la arena revelará sus secretos y nos permitirá acceder a la sabiduría que nuestros antepasados consideraban demasiado preciosa para perder, pero demasiado peligrosa para usar sin la preparación adecuada. Los registros ptolemaicos revelan algo que los historiadores han pasado por alto durante siglos. En la Biblioteca de Alejandría existía una sección completa dedicada a lo que llamaban las ciudades perdidas del oeste. No era literatura fantástica, eran documentos de trabajo, mapas detallados, informes de expediciones que se remontaban hasta la primera dinastía. Estos documentos desaparecieron cuando la biblioteca ardió, pero algunos fragmentos sobrevivieron en copias dispersas por templos remotos del Alto Egipto. En 1929, durante las excavaciones británicas en Saqqara, apareció un papiro que había permanecido sellado en una cámara funeraria desde la dinastía 18. El papiro contenía lo que parecía ser un inventario de lugares sagrados. Entre los nombres listados aparecía Iunu Kenti, que se traduce aproximadamente como la primera Heliópolis del oeste. Según este documento, Iunu Kenti era una ciudad hermana de Heliópolis, la antigua ciudad solar del delta del Nilo. Pero mientras Heliópolis miraba hacia el este, hacia el amanecer, esta ciudad occidental estaba consagrada al ocaso y a los misterios de la muerte. Era el lugar donde los sacerdotes más preparados estudiaban las transiciones entre mundos. El papiro describía rituales que solo podían realizarse en esa ubicación específica, ceremonias que requerían una alineación particular entre las constelaciones y ciertos elementos arquitectónicos que solo existían en la ciudad occidental. Sin estos elementos, los rituales perdían todo poder. Durante la dinastía 18, la época de Akenatón y Tutankamón, los registros oficiales mencionan expediciones periódicas hacia el lugar donde duermen los constructores primordiales. Estas expediciones no buscaban oro ni piedras preciosas, buscaban conocimiento técnico, planos arquitectónicos, fórmulas matemáticas que permitían a los egipcios construir sus monumentos aparentemente imposibles. Akenatón mismo realizó al menos 3 viajes hacia el desierto occidental. Esto ocurrió antes de su revolución religiosa, cuando todavía era el príncipe Amenhotep. Los historiadores han especulado que estos viajes influyeron en su posterior decisión de abandonar el politeísmo tradicional y adorar únicamente a Atón, el disco solar. Tal vez, en esa ciudad enterrada, encontró evidencias de una religión más antigua y más pura. Una religión que entendía al sol no como un dios antropomorfo, sino como la manifestación visible de una fuerza cósmica universal.
Los trabajos de restauración en el templo de Luxor han revelado inscripciones ocultas bajo capas de yeso tolemaico. Estas inscripciones, grabadas durante el reinado de Ramsés II, contienen referencias directas a la Casa del Conocimiento Occidental. Según los textos, esta casa contenía bibliotecas que guardaban las palabras que Ra habló al crear el mundo. En la cosmogonía egipcia, la creación comenzaba cuando Ra pronunciaba los nombres secretos de todas las cosas. Conocer estos nombres otorgaba poder sobre la realidad misma. Los sacerdotes de Menfis conservaban fragmentos de estas palabras creadoras, pero el conocimiento completo se guardaba en un lugar más seguro. Un lugar al oeste, donde solo los dignos podían acceder. Las investigaciones modernas han detectado algo extraordinario en la composición del suelo donde se encuentra la ciudad enterrada. Las muestras geológicas muestran concentraciones anómalas de cuarzo cristalino. No es cuarzo natural. Es cuarzo que ha sido procesado, purificado y organizado en patrones geométricos precisos. Los egipcios conocían las propiedades del cuarzo. Lo utilizaban en sus templos para amplificar las vibraciones acústicas durante las ceremonias. Los cánticos sagrados resonaban de forma particular cuando se realizaban en cámaras revestidas de cuarzo pulido. Esta resonancia producía estados alterados de conciencia que los sacerdotes interpretaban como contacto directo con los dioses. Si los constructores de la ciudad occidental utilizaron cuarzo a gran escala, toda la ciudad podría haber funcionado como un amplificador cósmico gigantesco, un instrumento diseñado para sintonizar con frecuencias que conectaban el mundo físico con dimensiones superiores. En el año 2009 aparecieron fotografías que nunca deberían haber salido del archivo oficial egipcio. Las imágenes mostraban el interior de una cámara subterránea localizada en las proximidades de la ciudad enterrada. Las paredes de esa cámara estaban cubiertas de jeroglíficos, pero no eran jeroglíficos normales. Los símbolos eran más complejos, más elaborados. Cada carácter contenía múltiples niveles de significado integrados en un solo diseño, como si el sistema de escritura hubiera evolucionado hacia una forma de comunicación tridimensional, donde cada símbolo era simultáneamente palabra, número, mapa estelar y fórmula matemática. Los expertos que analizaron estas imágenes identificaron elementos que se repetían en grabados encontrados en otros lugares. En la cámara del rey de la Gran Pirámide, en las tumbas más antiguas de Saqqara, en los templos más remotos del sur de Egipto. Como si toda la civilización egipcia hubiera estado construida siguiendo un plan maestro que se originaba en esa ciudad occidental. Las tradiciones coptas, los cristianos descendientes de los antiguos egipcios, conservan relatos sobre la ciudad de los ángeles caídos. Según estas tradiciones, que se transmiten oralmente desde hace más de 1500 años, existía una ciudad en el desierto donde seres de gran sabiduría enseñaron a los hombres. Enseñaron los secretos de la construcción, la astronomía y la medicina. Estos seres no eran exactamente humanos, pero tampoco eran dioses en el sentido tradicional. Eran habitantes de un tiempo anterior, supervivientes de una época en que el mundo funcionaba según leyes diferentes. Cuando llegaron los cambios climáticos que desertificaron la región, estos seres se retiraron bajo tierra y sellaron su ciudad hasta que llegara el momento adecuado. El momento adecuado para transmitir su conocimiento a una nueva generación. Los monjes coptos del monasterio de San Antonio, en el desierto oriental, conservan manuscritos que describen encuentros entre santos cristianos primitivos y los guardianes del conocimiento occidental. Según estos textos, algunos ermitaños que se aventuraban demasiado hacia el oeste experimentaban visiones donde recibían enseñanzas sobre la naturaleza del tiempo y el espacio. Estas visiones eran tan intensas que algunos monjes perdían la capacidad de vivir en el mundo ordinario. Permanecían en estado de contemplación permanente, como si hubieran vislumbrado verdades demasiado vastas para la mente humana normal. Durante la ocupación napoleónica de Egipto, los científicos franceses que acompañaban al emperador documentaron fenómenos extraños en el desierto occidental, variaciones magnéticas que afectaban el funcionamiento de las brújulas.
alteraciones atmosféricas que creaban efectos ópticos sin explicación meteorológica, y avistamientos de luces que se desplazaban bajo tierra, siguiendo patrones geométricos regulares. El propio Napoleón pasó una noche solo en el interior de la Gran Pirámide. Cuando salió la mañana siguiente, se negó a explicar lo que había experimentado. Solo dijo que había visto el futuro de Francia. Años después, durante su exilio en Santa Elena, mencionó que esa experiencia le había mostrado la conexión entre todos los grandes monumentos de Egipto y el lugar donde espera el conocimiento final. Los cartógrafos franceses elaboraron mapas extremadamente detallados del desierto occidental. Estos mapas incluían anotaciones sobre anomalías topográficas que correspondían aproximadamente con la ubicación de la ciudad enterrada. Pero cuando las tropas francesas evacuaron Egipto, todos estos mapas fueron declarados secreto militar y enviados a archivos especiales en París. 200 años después, algunos de estos documentos se han filtrado a través de colecciones privadas. Los mapas muestran que los franceses identificaron al menos 5 ubicaciones en el desierto occidental donde los instrumentos de medición detectaban irregularidades subterráneas significativas. La ciudad de 12 kilómetros cuadrados era solo la más grande de estas anomalías. Las técnicas modernas de análisis espectroscópico han revelado que las rocas en esa región contienen elementos que no son naturales del desierto egipcio. Trazas de metales que proceden de meteoritos. Compuestos orgánicos que sugieren la presencia antigua de vegetación exuberante. Y algo más inquietante, residuos de procesos de combustión que requieren temperaturas superiores a las que puede generar cualquier tecnología preindustrial conocida. Como si en algún momento del pasado remoto, esa zona hubiera sido escenario de actividades que implicaban el uso de energías que la arqueología convencional no puede explicar. Los análisis isotópicos del carbono encontrado en esas muestras indican fechas que oscilan entre 8.000 y 12.000 años de antigüedad. Esto sitúa la actividad más intensa de la región en un periodo muy anterior al surgimiento oficial de la civilización egipcia. En una época donde supuestamente solo existían cazadores-recolectores nómadas en el Valle del Nilo. Sin embargo, los restos materiales sugieren la presencia de una civilización compleja y altamente desarrollada. Una civilización que dominaba tecnologías avanzadas y que construía monumentos diseñados para durar eternidades. Una civilización que tal vez sirvió como fundamento oculto sobre el que se alzó más tarde la grandeza faraónica. En esas arenas doradas del oeste, donde el silencio susurra secretos que atraviesan milenios, permanece la prueba de que la historia humana es mucho más rica y compleja. Mucho más rica y compleja de lo que nuestros libros reconocen. Cada grano de arena guarda memoria. Cada roca conserva testimonios de épocas donde lo imposible era rutina y lo místico era ciencia. Los antiguos egipcios entendían algo fundamental sobre el tiempo. Sabían que el pasado no era algo muerto y enterrado, sino una fuerza viva que seguía influyendo en el presente. Por eso construían sus monumentos pensando en la eternidad. Por eso conservaban tan cuidadosamente los registros de sus antepasados. Por eso volvían una y otra vez a buscar en el desierto occidental la sabiduría que había hecho posible su civilización. Tal vez nosotros también necesitemos aprender esa lección. Tal vez el verdadero tesoro que guarda esa ciudad enterrada no sea oro ni joyas, sino la comprensión de que somos parte de una historia mucho más larga y más extraordinaria de lo que imaginamos. Una historia donde cada generación construye sobre los cimientos que dejaron quienes vinieron antes, y donde el conocimiento verdadero nunca se pierde completamente, sino que espera pacientemente el momento adecuado para volver a florecer bajo el sol.